Bueno, pues la idea de la gran final surge hace como 3 años. Estaba yo por las montañas del Altai con mi amigo Badral, localizando para otra historia, y vimos una caravana de caballos que iban, unos nómadas. Uno de ellos llevaba una televisión y yo le preguntaba a Badral que dónde iban con esa televisión. Ellos me marcaron un punto en lo alto de una montaña donde había unos hierros retorcidos de un antiguo observatorio militar, porque todo esto es zona con China, y me dijeron que iban a ver una serie rusa que se emite los martes, que por lo visto causa estragos aquí en Mongolia y que paraliza el país. Entonces a partir de ahí se me ocurrió, ¿no?, decir que, bueno, que esta gente que vive aislada en los lugares más remotos de la Tierra tienen acceso a la comunicación, y cuando yo he viajado por el mundo y me preguntan que de dónde soy y digo que soy español, lo primero que me dicen es Real Madrid, y luego toda la alineación completa, ¿no?, desde Casillas hasta el delantero. Entonces, bueno, te das cuenta de que la gente, aunque vive aislada, pues tiene acceso a los medios de una forma un poco especial, porque se tienen que buscar la vida, pero lo consiguen, ¿no? Entonces, a partir de ahí pensé, bueno, ¿qué acontecimiento puede aglutinar a tanta gente delante de un televisor a nivel mundial, ¿no? Y era, por supuesto, la final de un mundial de fútbol, ¿no? Y ahí surgió la idea. I want waiting the other way. La primera historia se rodó en Níger, en el desierto del Teneré, y bueno, ahí la suerte que tuvimos fue que los actores eran pues como los andaluces, ¿no? Pues gente muy abierta, que no se cortaba delante de la cámara, eran muy ellos. Y era una historia muy, muy curiosa, porque es la historia de unas caravanas que van atravesando el desierto del Teneré. Llevan una televisión en los camellos, porque hay un sitio donde pueden enganchar la antena. Es un antiguo árbol que se estampó un camionero contra él, y decidieron poner un árbol de metal en memoria de ese árbol, que era todo un mito dentro del desierto, que era el árbol del Teneré, que es además el único árbol que aparece en los mapas como un solo árbol. Y bueno, y resulta que a uno de ellos se le olvida la batería y tienen que localizar a alguien que les pueda dejar una batería. Bueno, es una historia muy divertida, porque además la rodamos en unos sitios muy, muy, muy bonitos. Los actores eran magníficos. Cuando estábamos escribiendo Chema Rodríguez y yo el guión, una de las cosas que nos preocupaba era esa, no intentar hacer cosas demasiado difíciles en guión, porque luego nos teníamos que enfrentar con gente que primero no eran actores profesionales, segundo que posiblemente era la primera vez que veían una cámara, y tercero, evidentemente, que era la primera vez que se ponían delante de una cámara. Y ahora la historia que nos queda es en el Amazonas, que la vamos a rodar con unos indios que viven en plena selva, pero que tienen al lado a una maderera que se instaló ahí hace unos años, y que, bueno, al principio la relación era bastante hostil, hasta que los madereros decidieron pues regalarle una televisión y una dinamo para intentar por lo menos que hubiera una cierta calma, ¿no? Y esa es la siguiente historia, que nos vamos en junio a rodarla. Despacio, despacio, despacio. De los 3 rodajes, el que siempre más me preocupaba era este rodaje aquí en el Amazonas, porque yo sabía que trabajar con indios era bastante complicado por el problema del idioma, por su carácter, que son un poco desconfiados con el blanco, con toda la razón del mundo, y un poco también por su timidez. Eso al final ha sido lo más sencillo, porque hemos conseguido personas que podrían ser actores profesionales, sobre todo Chama. Yo creo que Valdemar Capor, que ha sido el protagonista de esta historia, ha clavado su personaje. Desde el primer momento entendió perfectamente de qué iba la historia, se metió muy bien en el papel, y yo creo que Chama ha hecho una labor excepcional, ¿no?, junto con los otros 3 actores, con Chico, con Caíto y con Jero. Bem, eu sou o Cláudio, eu sou o diretor de elenco da parte Amazônia do filme A Grande Final. Sem dúvida, foi um grande desafio estar nesse projeto.
Mas nós tínhamos também uma equipe vinda da Espanha com uma sensibilidade incrível e conseguimos em uma semana fazer o levantamento de quase todas as cenas. O fator complicador daí era a comunicação. Eu falava português, os índios em tupi, a equipe em espanhol. Essa comunicação que foi um pouco complicado, mas no fim deu tudo certo. Não consideramos os índios como atores, e sim colocamos os índios na situação que o roteiro pedia e de uma forma muito sutil estimulamos a fantasia, a imaginação deles para que eles contassem a história do jeito deles, do jeito que eles contariam para as suas crianças. Eu acho que essa relação, esse tempo de respeito, respeitar a maneira de reagir, o tempo de executar cada ação, eu acho que esse foi o fator positivo do trabalho, tendo como sustentação a sensibilidade do Gerardo, que me deu total liberdade para agir. Isso foi fundamental para que desse certo tudo. Aquí la cuestión es elegir bien, con tiempo, los personajes que quieres tú que intervengan en la película. Lo que más nos ha sorprendido ha sido la naturalidad con la que han trabajado delante de la cámara, ¿no? ¿Qué es lo más complicado? Bueno, pues quizás transmitirle a su mentalidad lo que tú quieres contar desde tu mentalidad europea, ¿no? Y bueno, eso pasa desde que tú piensas en español, lo traduces al inglés a un intérprete, como en este caso ha sido Batar. Batar lo interpreta en mongol a alguien que a su vez lo tiene que interpretar en kazajo, en este caso, ¿no? Entonces desde lo que tú piensas a lo que ellos le llegan. Pero yo me llevo una grata sorpresa, ¿no? De que esta gente que nunca se ha puesto delante de una cámara hayan sido capaces, primero, de captar la idea de la película, ¿no? Y segundo, que lo han interpretado con una naturalidad asombrosa, ¿no? Para mí son unos actores magníficos. Aquí más de 2-3 tomas no se han hecho nunca, ¿no? Porque además la primera es la que suele valer, ¿no? Que es la más natural, es la que más son ellos, ¿no? Luego ya cuando intentas que repitan, ya ellos piensan, algo estoy haciendo mal, lo tengo que hacer de otra manera, y es cuando pierden esa naturalidad. Entonces siempre ha sido la primera, la segunda o como mucho la tercera. Vale. Es buena. ¡Acción! Lo que realmente ha sido difícil aquí es todo el tema de la logística, ¿no? Que era, quizás me preocupaba mucho más la logística en el Sáhara o en Mongolia, y sin embargo aquí ha sido lo más difícil, ¿no? Porque había secuencias que estaban bastante alejadas, y para llegar a ella había que ir en barco y llevar todo el equipo para allá, esperar a las mareas, y realmente eso ha sido quizá lo más complicado del rodaje. Y luego también rodar en la selva, que es difícil por todos los cambios de luz que hay. Afortunadamente hemos llegado a rodar fuera de la época de lluvia. Con todo y con eso nos ha llovido bastante. Sempre sol, tempo nublado e chuva. E isso muda com uma rapidez enorme. Compatibilizar isso para ter continuidade de luz num filme de longa-metragem é muito difícil, é um desafio constante. Mas é um grande desafio e a gente pode se sentir motivado o tempo inteiro, porque é belíssimo. A luz de repente se torna mágica. Infelizmente o que acontece é que também o sol só penetra na selva entre 10 horas e 2 horas da tarde. E geralmente é o horário que o fotógrafo teme. Então é uma situação de praticamente inversão de parâmetros de fotografia, porque com o sol baixo o sol não penetra nessa selva. Era un proyecto bastante complicado por la logística que tenía, porque hemos rodado realmente en lugares bastante aislados, sobre todo en el Sáhara y en Mongolia. Pero bueno, ya hemos terminado y nada más, que les guste la película. Adiós.